Bueno, yo voy a hablar de la parte del uso de hongos entomopatógenos, que en realidad Susana Tiscornia fue la responsable de esta parte del proyecto, pero que forma parte del proyecto que explicaba hoy Evelyn y Rodrigo. Entonces, bueno, esto más o menos ya todos fueron como un poco hablando de cómo es el manejo del HLV, pero bueno, como una de las partes importantes para el manejo de la enfermedad es el control del vector. Entonces, el control del vector puede ser mediante también, como iban explicando, el uso de predadores parasitoides, y en mi caso que me voy a especificar en el uso de hongos entomopatógenos como una herramienta para controlar el vector. Entonces, estas especies que están acá son las que se han encontrado naturalmente infectando a Diaphorina citri en otros países, en realidad. Entonces, bueno, a nivel muy general se conocen más de 700 especies de hongos entomopatógenos pertenecientes a 90 géneros aproximadamente, de las cuales solo 10 especies aproximadamente son las que se utilizan comercialmente. Entonces, las especies se eligen en base principalmente a lo que es la patogenicidad y virulencia, que la patogenicidad sería la capacidad de infectar a esa especie en particular, de insecto, y la virulencia es el grado de dicha patogenicidad. Y esto va a estar, va a depender, ese grado de patogenicidad va a depender de una interacción compleja entre el huésped, el patógeno y el ambiente. Belén, yo acá. Ah. ¿Podés acercarte más al micrófono? Así lo que están viendo por internet lo Bueno, va a depender de una interacción compleja entre huésped, patógeno y ambiente, y en el ambiente principalmente la temperatura, actividad hídrica y radiación ultravioleta. Entonces, bueno, los hongos entomopatógenos tienen como una diferencia con los virus y bacterias que no requieren ser ingeridos para causar infección porque el mecanismo es por la penetración directa. Entonces es importante si tenemos en cuenta que la Diaphorina citri se alimenta por succión del floema de rutáceas. Entonces no sería como muy apropiado usar bacterias y virus que requieren ser ingeridos. Entonces, esto lo voy a explicar muy por arriba, pero es en el caso de los hongos entomopatógenos, las esporas entran en contacto con la superficie del insecto y ahí es que van a germinar y van a penetrar. Este paso es un paso clave en lo que va a determinar lo que es la infección y luego la muerte del insecto. Por algo van a ver que en todos los ensayos lo que se mide principalmente es la germinación de las esporas. Bueno, luego se va a desarrollar dentro del insecto y luego que se produce la muerte del insecto, el hongo va a salir hacia la superficie y va a esporular va a producir esporas que van a dar otros ciclos de infección. Bueno, ahí. Entonces nosotros como objetivo de este trabajo nos planteamos el seleccionar cepas de hongos entomopatógenos que sean eficientes para controlar a Diaphorina citri en plantaciones de cítricos. Entonces seleccionamos cepas que teníamos en la colección del Laboratorio de Micología, seleccionamos cepas de Boveria bassiana, que como les decía ya había en otros países evidencias de que eran capaces de infectar a Diaphorina, y elegimos una cepa de Metarrhizium, y bueno, y en realidad estas tres cepas de hongo que tenemos en el laboratorio ya habían sido probadas contra otros insectos y habían sido muy buenas controlando a otro tipo de insectos como hormigas, escolítidos, como dice ahí, etc. Bueno, luego que las elegimos hicimos una prueba de germinación en placa a distintas temperaturas para determinar el rango en el que esas esporas permanecían viables. Entonces se plaqueó una suspensión de esporas en placas con PA y colocamos esas placas con esporas a temperaturas de 15, 20, 25, 30 y 35 grados. Vimos que en 35 ninguna de las cepas fueron capaces de germinar y en temperaturas bajas la Boveria bassiana tuvieron como una mejor germinación de esporas. Pero en todo caso las tres cepas tuvieron una buena viabilidad de las esporas, superior al 80% más o menos, entre 20 y 30 grados. Entonces estas serían las temperaturas en las que sería conveniente utilizar estos hongos.
Entonces, después hicimos, bueno, en base a esto, como vimos también que las bauberias, bueno, no, esto fue acá, perdón. Después lo que hicimos fue hacer una prueba en invernadero, donde aplicamos una suspensión de esporas, 1×10⁷ esporas, en plantines que estaban infestados con Diaforina citri, que fueron otorgados por la unidad de entomología de acá de Iña Salto. Aplicamos esa suspensión de esporas y después las almacenamos en condiciones controladas a 25 grados durante 5 días. Luego de esos 5 días cortamos todos los brotes y evaluamos todos los insectos que estaban muertos y los que estaban vivos, y en el caso y observamos que tuvieran desarrollo con hongos entomopatógenos. Y los que estaban muertos y sin desarrollo de hongos entomopatógenos los colocamos en cámara húmeda para verificar la infección por los hongos que aplicamos, ¿no? Entonces observamos, bueno, las 3 cepas fueron muy eficientes para controlar la Diaforina citri. Como ven acá, el testigo fue del 20% y tanto Metarrhizium como Baberia superó el 80% la mortalidad de los individuos, que había individuos, ninfas de distintos estadios larvales y también adultos. Y bueno, y a partir de esto en realidad nos quedamos con una cepa de Bauberia porque no habían sido tan diferentes entre ellas y la cepa de Metarrhizium para los siguientes ensayos. Y también comprobamos que la concentración de esporas que usamos fue la correcta porque obtuvimos una muy buena mortalidad y además que con el método de aplicación también fue correcto, que aplicamos por aspersión, y esto en realidad está bueno porque también es compatible con la forma que se aplican los insecticidas a campo. Y bueno, en base a eso fue lo que elegimos para como la siguiente etapa de pruebas en semicampo, que le llamamos semicampo porque en realidad fueron macetas que colocamos debajo de los árboles. Entonces, el método de aplicación fue el mismo, lo aplicamos una suspensión de esporas sobre plantines que ya estaban infectados con Diaforina citri y aplicamos la misma concentración de esporas, las pusimos en una malla para evitar que los insectos se dispersen y lo colocamos debajo de los árboles como simulando que fuera una rama más del árbol. Eso lo dejamos también durante 5 días y al finalizar el ensayo cortamos y evaluamos todos los insectos que estaban sobre las plantas y verificamos la infección por hongos. Esto también en base, como les decía, lo de la temperatura, este ensayo lo hicimos en diciembre, entonces las temperaturas acá en Salto eran bastante altas, entonces lo que hicimos fue aplicar los hongos a la tardecita, eso es las 6 de la tarde más o menos, y bueno, después de esos 5 días fue que colectamos y hicimos el chequeo de los hongos. Lo que obtuvimos fue una muy alta mortalidad de los individuos de Diaforina citri, sobre todo en Metarrhizium, como ven ahí, Metarrhizium fue un 78%, casi un 79% de mortalidad de individuos de Diaforina, y en Bauberia nos dio aproximadamente el 50%, pero esto teniendo en cuenta que hicimos una única aplicación de hongos entomopatógenos y que fue al cabo de 5 días, por lo tanto nosotros estamos como muy contentos con estos resultados, digamos, pensamos que pueden ser muy promisorios y aparte de todo, esto sería sin formular a los hongos, o sea, serían las esporas resuspendidas en agua y twin y aplicadas directamente sobre las plantas, entonces pensamos que esto se podría mejorar con una etapa de formulación. Entonces, bueno, ahí también estuvimos hablando un poco con Eduardo Abreu, que es de Iña Las Brujas, que él trabaja en la parte de bioinsumos, y pensamos también como, bueno, de encaminar, digamos, el proyecto en este sentido, de ir probando en la parte de lo que es formulación y también producción masiva, que bueno, también estuvimos un poco charlando con José ahora, para continuar los ensayos, lo que vendría a ser en toda la parte de campo, que es lo que no nos dio en este proyecto en particular para terminar de hacer, ¿no? Y bueno, y ya hacer como pasar a la siguiente etapa, digamos, de escalado, de producción masiva de los hongos y de formulación para mejorar, digamos, y bueno, a ver cómo se comportan, digamos, directamente aplicando sobre los árboles. Bueno, después lo que
Lo que hicimos también fue evaluar el efecto que tenían los hongos sobre los principales enemigos naturales, que bueno, en toda esta parte nos ayudó el grupo de Gabriela Splanato y Evelyn, en la parte de identificación y colecta de los enemigos naturales. Entonces probamos con adultos de cicloneda y adultos y larvas de armonia, también hicimos lo mismo, pero esto sí fue en condiciones controladas, aplicamos los hongos entomopatógenos, Beauveria y Metarrhizium, y los dejamos en jaulas, y al cabo esto lo dejamos un poco más de tiempo por las dudas, o sea, lo fuimos midiendo diariamente, la cantidad de insectos muertos lo colectábamos, cuantificábamos y colocábamos en cámara húmeda, y lo dejamos aproximadamente una semana, fueron 8 días en realidad, y ahí contamos la mortalidad, y como se observa, no hubo como un efecto importante, acá está el testigo, no hubo un efecto importante de los hongos entomopatógenos sobre tanto sobre cicloneda como armonia. Y acá se ve, esto es un testigo, es un insecto con desarrollo de Metarrhizium y es una ciclonea con desarrollo de Beauveria. Pero o sea, los hongos sí fueron patogénicos, pero de virulencia muy baja, entonces en principio no sería un problema contra eso. Y también lo probamos sobre individuos de Chrysoperla externa. Y probamos sobre larvas y adultos, y también observamos que en el caso de Metarrhizium fue un poco más virulento sobre adultos de Chrysoperla, pero en realidad no tendrían en principio un efecto importante sobre los enemigos naturales. Por lo tanto no tendría problema en ese sentido. Después la otra parte que hicimos fue evaluar la germinación de los conidios con los principales productos químicos que aplican en campo. Entonces lo que probamos, el 2, digamos que sería la concentración que utilizan en campo, y el 1 es un 30% menor y el 3 un 30% mayor de esta concentración que se usa a campo. Y probamos la abamectina, el oxicloruro de cobre y el aceite mineral. Entonces lo que observamos es que bueno, el cobre en la concentración que se aplica a campo inhibía completamente la germinación de los conidios, tanto de Metarrhizium como de Beauveria, pero en una concentración un poco menor la germinación fue alta. Entonces esto nos indica que se pueden aplicar los hongos entomopatógenos desfasados, digamos, de lo que son las aplicaciones de oxicloruro de cobre. No podrían en principio aplicarse en el mismo momento. Igual esto es todo in vitro, ¿no? Es hecho en placa. O sea, habría que ver en el campo, porque en el campo en realidad al aplicarlo un poco se diluye y capaz que en realidad la germinación puede incluso ser más alta de la que nosotros obtuvimos acá. Y después, bueno, en el caso de abamectina, a Metarrhizium le afectó un poco más la germinación, pero a Beauveria no le afecta, entonces en este caso se podría incluso usar la misma cisterna, digamos, el mismo camión para aplicar, o sea, no habría problema de aplicar conjuntamente la abamectina con la Beauveria, pero con el Metarrhizium en ese caso habría que aplicarlo de forma desfasada. Y en el caso del aceite mineral no afecta la germinación, entonces también no habría problema de aplicarlos en conjunto. Que pensamos que puede ser también una buena digamos, formulación para probar en el futuro cuando hagamos esos ensayos a campo. Después también probamos lo que es el crecimiento miceliar de los hongos. En ese caso vimos que todos los productos sí afectan. Esto es más importante, como les decía yo al principio, que en realidad para lo que es el desarrollo de la infección lo que más importa es la germinación de los conidios, porque después el hongo ya entra en el insecto y ya se desarrolla la infección, pero el crecimiento sobre todo sería importante para lo que son los ciclos de reinfección y contagio. Entonces, bueno, sí vimos que todos los productos le afectan y el que menos afecta es el aceite, seguido de la abamectina y por último el oxicloruro de cobre. Entonces, bueno, como conclusiones es que las 2 cepas de hongos, bueno, tuvimos suerte, digamos, las 2 cepas de hongos que probamos fueron eficientes controlando la diaforina, incluso tenemos por eso resultados que se podrían mejorar poniendo en lo que serían las formulaciones. Nos falta hacer los ensayos a campo, que es como el paso que nos quedó así, como queremos ver si podemos
dentro de algún proyecto futuro poder continuar con esa parte, porque los resultados fueron como muy promisorios, digamos. Y bueno, tuvieron una virulencia baja frente a lo que son los principales enemigos naturales que encontraron en campo. Y bueno, y como les decía, con el oxicloruro de cobre habría que aplicarlo de forma desfasada, pero con los otros no habría en principio problema. Entonces, bueno, esto es lo que nos queda, digamos, por hacer. También nosotros aplicamos en una dosis que seleccionamos, que bueno, no funcionó bien, pero también un paso a seguir sería el determinar la concentración letal 50 y tiempo letal 50 para poder ajustar la dosis, para en todo caso poder mejorar también los ensayos en lo que es campo. Y bueno, y meternos con la parte de formulación y producción masiva de esporas. Y bueno, esto como les contaba hoy, Evelyn forma parte de un proyecto en el que acá están todos los participantes, donde Gabriela Splanato es la responsable del proyecto y Susana Tiscornia fue la responsable, digamos, de la parte esta de entomopatógenos que yo presenté. Y bueno, y agradecíamos a Iña Salto que nos dieron todos los bichos para probar. Nada más. Bueno, tenemos espacio para preguntas, reflexiones, de todo este módulo relacionado con Diaforina citri. ¿Preguntas? Hola. No, mi pregunta es la Bauberia y Metarrhizium. ¿Ya hay formulaciones comerciales? Sí. ¿Sí? En Uruguay en realidad no hay ahí están haciendo en unas cooperativas que estaban en vías de registrar a Boveria baciana, pero lo habían probado para mosca blanca, o sea, el registro creo que lo van a hacer en mosca blanca y creo que otro insecto más. Nosotros en realidad, bueno, también la idea es si podemos continuar con estas evaluaciones, después bueno, buscar la forma de registrar el producto y bueno, sería la gracia es que llegue a ser algo real, digamos, ¿no? Algo usable. Aclarar tal vez que para poder registrar los productos tiene que ser del producto formulado, es decir, no de la cepa como se probó en este caso, que es lo primero que hay que hacer, sino que hay que avanzar un paso más, formularlo y ese producto formulado es el que debe ser registrado. Por eso Belén sugería continuar en las etapas de producción masiva y formulación con miras a poder registrarlo. Aparte de que tuvimos muy buenos resultados y también hay en otros países ejemplos del uso de hongos entomopatógenos para diaforina y bueno, es como que digamos, los están usando, lo están produciendo, les está sirviendo, entonces nos parecía que acá como una estrategia también, como les hablaba hoy también ella, dentro de, digamos, lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Porque obviamente no vas a pretender capaz que usar solo los hongos entomopatógenos, pero sí, sí dentro de lo que es el manejo integrado de plagas. Y también otra cosa que, bueno, yo no dije, pero hay muchos estudios también que muestran que en el uso combinado, que nosotros incluso lo hicimos, pero está con Metarrhizium y con un producto que se usa para hormigas, con insecticida para hormigas, que puedes reducir muchísimo, digamos, la dosis de los insecticidas. Entonces, o sea, vos aplicás una concentración subletal del insecticida, eso estresa al insecto y te mejora mucho lo que es el control con el hongo. Entonces eso también es una estrategia que sería como de las cosas a probar, que reducís un montón. Nosotros en el que hicimos redujimos de 1 kilo a 1 gramo de insecticida, o sea, para que te hagas una idea. Y controlamos el 98% de las hormigas, o sea, como... Hola. No, te quería preguntar sobre que vos decías que sobre enemigos naturales tenías una muy baja acción. Sí. O sea que vos no veías efecto. Las fotos que mostraste
se veía esporulencia sobre el... Esos son de los que sí se murieron, porque viste que ahí en la tabla, tenés un, yo que sé, había uno que eran 7% de mortalidad. En ese 7% es el insecto que yo leí para mostrar cómo se ve infectado. O sea, el hongo en sí es patogénico, porque tanto Metarrhizium como Aberia son hongos que son generalistas, en realidad. Sí, por eso. Y afectan en general los insectos. Lo que la virulencia fue baja. Está, pero sin considerar otros posibles enemigos naturales que puedan haber. No, también. nosotros, lo hicimos en esos en particular. O sea, podríamos, sí, probar con más enemigos naturales. Claro, porque de repente no es solamente sí, eso, o sea, podés, sino... en principio, sí, afectar a algunos ambientes. Y otro aspecto, si no habían considerado a partir de zootopías que se puedan dar o pequeñas que vos veas en el campo, colectas de diaforina citri con algún entomopatógeno, y a partir de eso, ya sabiendo que es específico, poder aislar y bueno, a partir de esa base, si no se habían visto. Sobre todo en Uruguay con el rocío, ¿viste? Y eso que también afecta lo que es, hay muchos entomopatógenos y también específicos. Sí. Nosotros en realidad... Si usaron las cepas, yo entiendo, porque ya estaban las cepas que usamos son colectadas de Uruguay, de insectos en Uruguay, no de diaforina. Igual hicimos eso sí de buscar hongos en diaforina, la verdad que no encontramos muy pocas cosas, encontramos uno, un Purpuriocilium lilacinum, que en realidad está en bibliografía, hay antecedentes de que genera infecciones en ojos, en humanos, entonces obviamente no lo vas a elegir nunca. Y después encontramos una cepa de Lecanicilium también, pero también es lo mismo, o sea, no es un hongo que es generalista. Es generalista. O sea, sí, eso fue lo que encontramos en diaforina. Una cosa, en cuanto a los enemigos naturales, probamos con esos específicamente porque estábamos viendo en el contexto de un manejo integrado, y como eran los que estaban evaluando para contra diaforina, poder usar, digamos, todas estas herramientas, quizás en distintos momentos, sin afectar unos a otros. Perfecto. Por eso. Gracias. ¿Hay más? En los productos volátiles, ¿y midieron qué tiempo perdura para como atractivo en la planta, en la trampa? No, solamente evaluamos las capturas a las 24 horas. Eso es algo muy importante a tener en cuenta en el momento de desarrollar el atrayente, pero todavía estamos en el punto de optimizar tener como un atrayente más consistente, y a partir de eso la siguiente etapa sería ver el ratio de liberación, y de hecho el dispositivo de liberación muchas veces es crítico en el momento de seleccionar esas tecnologías para las trampas. Así que estamos en debe todavía con eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Hola. No, quería hacer agregar un par de aportes y una reflexión final de esta parte. El aporte tiene que ver con la cuestión de las trampas amarillas. Todavía nos faltan algunas cosas, independientemente de mejorar la atractividad con el trabajo de Maru, que es el color. El color realmente amarillo está teniendo hoy mucha atención en los centros citrícolas más importantes que tienen HLB, y realmente a la mayor brevedad vamos a tratar de identificar cuál es el mejor amarillo capaz de atraer el cílido. Hemos recibido una recomendación de gente muy capacitada en ese sentido, o sea, nos parece un tema absolutamente clave. Pero la reflexión tiene que ver con que no debemos perder el momento, que estamos como en una situación, por suerte con el vector sin enfermedad acá en Uruguay, y tenemos que seguir trabajando en conjunto, así como vamos, y aún más, tratando de las cosas que estén finalizadas, llevarlas a buen puerto. Caso de la producción de plantas sanas. Bueno, esa es la base,
y hay que salir por ahí. Bueno, sí, los entomopatógenos, los mejores al escalado, los enemigos naturales, tamarixia, bueno, proponer la cría masiva y que salga. Y así con todo, bueno, cuidemos lo que tenemos, pero además Uruguay, quizás también Argentina por cercanía, tiene que generar su propio esquema de manejo, ¿verdad? Ustedes, mejor que yo, saben lo que pasa hoy en Florida y lo que pasa hoy en San Pablo. Son dos esquemas diferentes. Uno aparentemente no le está yendo tan bien y otro están como levantando vuelo. Nosotros tenemos que apuntar a ese manejo regional con la incorporación de estas cosas que hemos hablado y quizás de otras más. Así que sigamos con esto. Incorporemos todo lo que podamos y me parece que esa es el mejor aporte que podemos hacer a esto, ¿no? Seguir avanzando, aportando, como que si estuviera el HLB más cerca de lo que está, ¿verdad? Sigamos apuntando a bajar poblaciones y bueno, ojalá que no, pero si tenemos hoy o mañana el viento en la puerta, sabremos cómo manejarnos. Bueno, entonces ahora hacemos un corte para un café. ¿Cuánto tenemos, Tato? Horario, venimos bien, venimos. 20 minutos, así que bueno, a levantar un poco de energía y lo llamamos.